a esta hora de la mañana. Pero estamos en la hora, así que en honor a todos los que hacen el sacrificio de levantarse temprano, vamos a empezar. Estaba comentando con los que habían llegado más temprano que empecé a corregir los avances del problema de Olimpiada. He tratado de ser bien cuidadosa en aceptar o no los enunciados, tratando de seguir las reglas que quedaron por escrito el primer día de clase, así que nadie puede reclamar no conocimiento. ¿Y cuáles eran esas reglas? Una, que el problema tiene que resolverse con la materia que hemos visto este semestre. Y que vamos a terminar viendo. Ustedes tienen el sílabo hasta el final, así que si es un ejercicio de área, saben que vamos a ver área ahora, empezamos el viernes, digamos. Pero solo de este semestre. Y por lo tanto, semejanza y circunferencia están prohibidos. Esa ha sido la principal razón por la que he rechazado, voy a llamar, no le pongan ningún tinte peyorativo, he rechazado problemas propuestos. También comentarles que me ha sido muy difícil en algunos casos y en algunos simplemente no he podido llegar a los lugares donde encontraron el enunciado y las soluciones. Me gusta mirar el tema de las soluciones porque a veces yo digo, no, esto no sale más que con semejanza, y después uno va y mira y sí, hay otros caminos, por ejemplo. ¿Sí? Algunos caminos que se hacen con trigonometría no nos sirven, porque trigonometría es semejanza. Caminos que se hacen eh, con álgebra vectorial tampoco. Es lo que hacemos con geometría plana 1, congruencia, cuadrilátero, área, polígono, lo que vamos a ver hoy. Eso por un lado. Así es que el tema de la cita, bien importante. Hay algunos que toman todo el cuidado, no les pido formato, no es el formato lo que me importa ahora, a lo mejor en el otro semestre. Ahora lo que me importa es que digo, lo saqué de aquí, es este problema, aquí está la solución, todo bien dirigido, que sepan mostrar de dónde sacar el problema. Hubo algunos, un par, que pedí que los cambiaran porque eran demasiado triviales. Hay varios que les he puesto, mira, el problema es simple. Acuérdense que en las reglas también decía que un tema en la rúbrica es el nivel de dificultad que hayan elegido, porque es bien importante. Hay problemas que usan prácticamente toda la materia del semestre y otros que es simplemente suma de ángulos. Entonces eso obviamente va a influir en la nota, porque así lo dije. Y la otra regla es que el problema tiene que haber aparecido en alguna olimpiada, no importa dónde, pero tiene que decir, este problema fue del año 1950 en la olimpiada de, bueno, no puede ser Kazajstán porque no existía, pero en la olimpiada de, no sé, Mali me imagino que existía en el 50, no importa, pero que haya sido un problema de olimpiada, porque hay muchos libros con ejercicios de entrenamiento a olimpiada, y el año pasado me pasó que pescaron el que hicieron aquí en el departamento, que está hecho para todos los niveles, entonces hay problemas bien sencillos y otros más difíciles, pero no era la gracia, porque vinieran aquí al libro que tienen de regalo, o no sé si a ustedes se los entregaron, y abran ahí una página y saquen. Lo que quiero es que aprendan a buscar y que descubran qué increíble que incluso en Mali hacen una olimpiada matemática y hay problemas bonitos. Eso es lo que quiero, que vean todas las posibilidades que les ofrece el Internet más allá de eh, averiguar cosas triviales. Así es que esas han Profe, sido las... ¿Sí? el tema de mencionar que el problema ha estado en una olimpiada, en cuál ha estado y todo eso, ¿Mm? hay que ponerlo solo cuando escogemos el problema. La idea es que esa información igual vaya en donde lo estamos desarrollando y todo. O sea, yo lo pondría al principio. Ah, Incluso podría contar después de buscar en varias, o encontré varias eh, páginas donde hay olimpiadas, o no sé, pues sí, por ah, supuesto. ya, Y tiene que decir, este es el problema de tal olimpiada, eso sin duda. En la cita tiene que estar completa, ya. lo que Gracias. estaba diciendo. Ujú.
No sé si alguien tiene consultas al respecto. También comenté que estoy recién empezando la revisión. Lo otro que era súper importante. Hay más eh, eh, archivos en la pestaña de avance del enunciado que problemas aceptados. Para poder pasar a la etapa de avance, tienen que tener aceptado el enunciado. Y por lo tanto, esos no los voy a revisar. ¿Sí? No los voy a contestar. Si Proceso, no usted envió un aparecía. avance, entonces mande primero el problema al, al de enunciado. Ese les consta, lo estoy viendo bien seguido, por lo menos día por medio, y los estoy revisando más o menos rápido porque sé que así pueden avanzar. ¿Sí? ¿Preguntas? Profe, ¿Sí? Rodrigo habla. ¿Se ¿Sí? pueden subir 2 ejercicios? No, no, listo, está cansado. Uno Profe, sí es parte de su trabajo, el decir, o sea, al final algunos han terminado subiendo 6, porque les he ido rechazando uno y otro por distintas razones, pero la idea es que hagan ustedes esa pega. De repente ya me pongo impaciente si yo les digo, no puede entrar semejanza. Miro el problema, este tiene toda la pinta que es semejanza. Voy a mirar la solución que ofrece el texto y es usando semejanza de triángulo, usando teorema tal. Ese es el trabajo que tienen que hacer, ¿sí? Así que yo estoy registrando todos los intentos que están haciendo, por supuesto, porque eh, la idea es que ese trabajo lo hagan ustedes y no que se los haga yo. ¿Está bien? Es importante cuando elijan el problema que miren la solución y vean que efectivamente la pueden entender. Porque yo no quiero que copien o traduzcan al pie de la letra lo que dice el texto, sino que ustedes escriban una demostración con sus palabras, con nuestra anotación, no con la que salga en el libro. Si el libro dice segmentos iguales y usted me pone segmentos iguales en la tarea, yo lo voy a bajar ahí y harto porque eh, piensen ustedes que este problema es como el examen del curso. Aquí ustedes me van a mostrar cuánto aprendieron y tienen la posibilidad de mostrarlo con libros en mano sin tener que estar en el estrés de una prueba con tiempo, ¿no? Ustedes deciden cuántas horas le van a dedicar. O sea, tienen todas las ventajas para que lo hagan regio. No sé si tienen preguntas. ¿No? ¿Están ahí, cierto? Sí. Ya, está bien. En el avance, incluso si simplemente copiaron el problema e hicieron el dibujo, ya es un avance. Les estoy diciendo, es bien inicial porque finalmente el tiempo que no ocupen ahora lo van a tener que ocupar después. Yo no esperaría que este problema denunciado, el archivo que me entreguen tenga 2 páginas. Ya eso me parecería que se dedicara un poco, ¿sí? Yo esperaría que cada paso tenga su dibujo, tenga su explicación. Es un cuento que están elaborando desde la nada, digamos, ¿ya? Vi que eh, también hay varios que hicieron eso de poner en una primera página las definiciones y las cosas que ya tienen escritas seguramente de las tareas y las pusieron ahí para poder referenciarlas. Estupendo, eso es siempre el ideal. ¿Sí? Bueno, empezamos entonces si no tienen preguntas de otro tipo. Y vamos a ir primero a la encuesta. Va. La encuesta de la semana 8. Ya terminando los 2/3 del curso, ¿verdad? Porque yo me imagino que en la última semana ya solo van a estar entregando eh, cosas bien puntuales que tengan atrasadas. No sé qué, como siempre.
23 respuestas de 46, creo que ya les he comentado que ese es más o menos el cálculo que tengo yo de participación, más o menos 24 son los que están participando. En todo caso, vi que había 2 encuestas de personas que simplemente pincharon la primera pregunta como para aparecer contestado. Eso no se hace, pues si ustedes van a ser profes, eh, tienen que pensar un poco más en lo que hacen. Y esta es parte del trabajo del curso. No es simplemente cierto que va a contar como nota de participación, pero lo que es más importante es poder, ya que no tenemos esta posibilidad de diálogo, nunca se da mucho porque uno siempre está eh, centrado mucho en los contenidos, el poder eh, reflexionar un poquitito de cómo ha sido mi semana. La dedicación, de nuevo, entre 2 y 4 horas y entre 4 y 6 horas es la mayoría. Hay ahora 3 que pusieron, no, fue bien poquito lo que me dediqué, y hay 4 que pusieron esto, me estoy dedicando, eh, lo estoy considerando una asignatura prioritaria, diría yo, si le estoy dedicando más de 6 horas. Ahora, si ustedes lo piensan, este tema, este contenido, es esencial para el trabajo que ustedes van a hacer como profes. Ustedes saben que el estándar es ser capaz de conducir el aprendizaje de, en este caso, la geometría plana 1. Ese es el, el nivel al que tiene que llegar su competencia. Por lo tanto, no es simplemente, no, si sabe cuáles son los criterios de congruencia. Es por eso que hay este nivel de exigencia en el trabajo. Para conducir un buen aprendizaje, una de las cosas es aprender, por supuesto, a comunicar. Bueno, siempre en las cosas que les gustó es bueno destacarlas porque a lo mejor alguien que no contestó la encuesta dice, bueno, sí, en realidad a mí eso me gustó. O ya, ¿cómo le pudo gustar eso? A mí eso me cargó. En fin, el Kahoot me fijé, 10 más lo contestaron, así es que bueno, y espero que esto sea realmente el reflejo de lo que pasa, porque hay muchos que escribieron que el Kahoot es lo que les interesa. Si lo fome es que toma tanto tiempo construir Kahoot, si no podríamos tener así un curso basado en Kahoot o algo por el estilo. Así que cuando tengan la posibilidad de construir uno, porque se los den de tarea en algún curso, en algo, guárdenlo, porque lo van a usar después más adelante sin falta. Este lo puse porque me encantó la respuesta. Me gustó trabajar con Kahoot. Además, cuando estaba estudiando sentí un sentimiento pequeño de que me estaba gustando la materia y además la estaba entendiendo. Excelente. Si les gusta esto, les va a ser más fácil enseñarlo, que es el objetivo. Me gustó el hecho de poder saltarme pasos en las demostraciones de adquirir conocimiento cuadrilátero en general. Exactamente, es una buena manera de mirarlo. No necesitaría aprender cuadrilátero porque no aprendí nada nuevo. Todo lo que usé fueron temas de congruencia. Pero vaya que facilita el trabajo, me permite mirar las cosas. Me gusta el hecho de que la profe haga rayas encima del PPT para explicar. Lo hace más simple a entender. Lo dejé también porque ese feedback es algo importante a lo que vamos haciendo en el curso. Me gustan las construcciones en general, me cuestan harto, pero igual me gustan. Exacto, qué bien. Y si le cuestan harto, porque está pensando en que las cosas se hagan correctamente. Así que muy bien. Las demostraciones en clase, los distintos teoremas con las figuras, bien explicados. Eso espero, tener siempre una buena explicación. Lo que más me gustó fue el Kahoot. También me gustó la materia del día martes relacionada con trapecios isósceles. Era miércoles, pero no importa. De hecho, al final de la clase quería salir sorteada para resumir ese tema, pero no tuve suerte. Bueno, espero que todavía queden temas interesantes para los que van quedando, que ya no son tantos. Que esta semana que pasó no había entrega de tarea. Sí, eso siempre se agradece, ¿verdad? Es decir, me ayudó a acomodarme con los demás cursos y me dio un poquitito más de tiempo. Sí. Por otro lado, esta materia me gusta mucho porque nos ayuda a desarrollar un pensamiento más abierto, por así decirlo. Por ejemplo, al construir una figura, debemos pensar en todos los posibles casos que hay para esa figura. Incluso podría decir que nos ayuda a desarrollar imaginación, porque hay que ingeniárselas para demostrar algo con elementos muy básicos. Exactamente.
todas esas ideas están presentes en la geometría. De hecho, la competencia que tiene incorporar es la creatividad. Y la creatividad en este sentido de poder, con pocos elementos, armar algo nuevo. Y en este caso son demostraciones, construcciones, entes abstractos, digamos. El Kahoot y las clases online. Qué bueno que hay que reconciliarse con las clases online, no nos queda otra porque nos espera un semestre en las mismas. ¿No? Yo no veo que vayamos a tener mucha posibilidad de cambiar. En general la materia de trapecio la encuentro más entretenida, sí. Es que es más entretenida porque hay más elementos. Uno ya sabe más cosas. Visualizar el paralelogramo que se forma al unir segmentos medios dentro de un trapecio. Re bonito. Lo dejé tal cual. Es un SIC ese. Yo también. Ese teorema lo encuentro tan simpático. Así que qué bueno que les gustó a la persona que contestó eso. La proposición 1 y su demostración. No sé si era la proposición 1 de los trapecios isósceles o el de los cuadriláteros en general. La actividad grupal me entretuvo bastante compartir ideas con mis compañeros, nos reímos bastante, que bueno, es importante reírse con otros y no de otros, eso es muy feo lo último, pero reírse con otros es algo sano y que nos ayuda. La actividad en Kahoot porque me ayudó a refrescar un poco la memoria después de la semana de receso, ¿sí? Aprender más sobre cuadriláteros, trapecios isósceles. El trabajo en grupo estuvo entretenido y dio que pensar bastante, esa es la idea. ¿Qué fue lo que menos te gustó del trabajo esta semana? Pues alguien puso el trabajo el día viernes, en grupo. Es una buena posibilidad trabajar con los compañeros, sin embargo, solo tener 10 minutos para ello no es tan grato, porque no se avanza mucho, luego queda pendiente enviarlo y coordinar cómo lo vamos a hacer. Algunos pueden a una hora, otros no pueden a la misma, entonces se suma trabajo y tiempo al limitado que hay con los demás ramos. El tema de los 10 minutos, sí, es cierto que es incómodo, pero si no nos alarga mucho una clase que ya está en más de una hora. Corren rumores de que por fin esa resolución la van a eliminar y se va a poder ocupar todo el tiempo de la clase. Es mucho mejor disponer de las 2 horas y a la hora y media decir, bueno, ya que estamos cansados nos vamos, a estar ahí siempre contra el tiempo. Yo les daría más tiempo, pero entonces esto nos empieza a alargar. Pero la recomendación era que se quedaran, cuando necesitaran terminar algo, se quedaran después de la clase, lo terminaran y salieran de eso, no trataran de fijar otra hora. En todo caso, vi ahí algunos simplemente pusieron, esto es lo que alcanzamos a hacer en los 10 minutos, no nos alcanzó para más tiempo. Y está bien también. El ideal es que después se queden pensando y lo terminen haciendo, aunque sea solos en la casa, si no se pueden juntar con otra gente, porque el objetivo final es ayudar a la comprensión de los temas, por supuesto. Como siempre son las tareas, debido a que me tengo que quedar hasta altas horas de la noche terminándolo, debido a que no tengo tiempo durante el día. Pucha, yo sé, justamente estábamos conversando ahí de cómo estamos sobredemandados en este tiempo, pero finalmente la respuesta es siempre la misma. Aquí hay resultados de aprendizaje que alcanzar y son resultados no triviales. Ustedes tienen que ser capaces de conducir el aprendizaje de la geometría. Y o habrían estado estudiando para pruebas, que tiene, a mí me encanta el tema de las pruebas, por supuesto, pero tiene, yo sé, ese bemol de que hay personas que responden mal frente a ese tipo de estrés. Y el tema de las tareas entonces les permite además desarrollar otras habilidades como son esta de comunicarse por escrito. Y vaya que han avanzado algunos. Algunos tienen cosas ya que están para publicarlas. Dale, se cayó. No lo sé con claridad, dejé las clases a medias por motivos de fuerza mayor. Ojalá que esa persona se haya podido poner al día leyendo las cosas. Así que no sé, parece que lo que menos le gustó fue eso, haber tenido que dejar todo a medias, de repente pasa. ¿Qué vamos a hacer? Las demostraciones, ya que varias se parecían mucho y me confundía en ciertas partes. Bueno, insistirle. Una cosa es que algo se me haga difícil
que me confunda, y otra vez que no me guste. O sea, tratar de separar eso es importante. O sea, a medida que vaya creciendo en este camino, las cosas me van a confundir menos. Y siempre, si estoy en alguna parte muy enredada, es porque necesito repasar y ordenar y eh, tratar de clarificar todo. Justamente en la última clase, ¿se acuerdan que les comenté eso? Y que les dejé expresamente el mismo mono, para que digan que el mismo mono me conduce a distintos lados dependiendo de cuáles sean las hipótesis que tenga y la forma de trabajo. Lo único que me genera disgusto es no poder organizarme bien con mis tiempos, con mis otros ramos, y eso me provoca también un poco de desánimo, pero específicamente algo netamente el curso nada, me gusta cómo se está dando todo. El tema de la organización del tiempo es súper importante. O sea, el día tiene 24 horas y nada más, así que hay que tratar eh, de organizarse. Y si mi vida en este minuto está demasiado complicada, si tengo que trabajar, si tengo que cuidar personas, tengo que pensar que a lo mejor en vez de 5 asignaturas tengo que bajarlas a 4, por último bajarlas a 3, es que me voy a atrasar y la gratuidad y todo. No me voy a poder poner al día en un semestre más, en 2 semestres más. Piensen ustedes, están empezando su carrera. En todo ese tiempo van a poder ponerse al día. Pero pensar con realidad en mi situación particular, cuánto es lo que realmente yo puedo abarcar. Yo imagino que si están aquí a mediados de enero escuchando la clase porque ya van a probar este curso. Entonces, comentarles que el siguiente, que también lo voy a dar yo, tiene más o menos este mismo nivel de dedicación, como para que puedan sacar la cuenta. Va a ser más o menos la misma estructura, etcétera. Así es que ¿puedo hacer eso de dedicarme a este curso o es mejor que lo deje? No es prerequisito y lo haga en un momento en que la vida esté un poco menos complicada para mí. Es un buen ejercicio y no tiene nada de terrible sobre todo en estas circunstancias. Las actividades de los días viernes a veces salen complicadas, más por el hecho de ser, al ser los grupos creados al azar. Ya me ha pasado que no recuerdo con quién soy y luego no responden cuando me preguntan los grupos. Es más peso al final. Por último, que sean grupos definidos para toda la actividad. Sí, pero es bueno que se conozcan también entre ustedes y que aprendan a, a dejarse. A mí me pasó en un curso que estuve hace poco, que después no tenía idea con quién me había tocado, no sabía nombres ni nada. Así que a la siguiente actividad ya había aprendido. Y lo primero que hicimos fue anotar los nombres de las personas para que no nos volviera a ocurrir. Era un curso con alta gente, más de 100 personas. Así es que no era, si uno no las conocía, no era fácil. Pero claro, lo aprendimos a la primera. Bueno, las demostraciones son más complejas, sí, pues, ya que debemos recordar temas que vimos hace varias semanas. No es malo, pero es más complicado. Estos temas son para que los recuerden el resto de su carrera. El día que estén jubilando, ustedes todavía van a estar haciendo, espero yo, geometría en los cursos. Todos los cursos tienen, y estas son las partes básicas. Así es que no solo tienen que recordarlas para este curso, las van a usar cuando, no sé, cuando estén en cálculos viendo razón de cambio y digan, bien, esto lo vamos a hacer por semejanza. Ah, listo, ustedes ya. Bueno, todavía no, pero el otro semestre lo van a saber perfectamente. Como cada semana la sobrecarga en trabajo. El curso está planificado con una cierta cantidad de trabajo para responder a los resultados de aprendizaje. Yo no creo que sea exagerada la cantidad de trabajo. Las tareas, ustedes dicen, tengo 11 tareas, tienen 11 problemas. En los cursos, en los otros cursos seguramente tienen menos tareas, pero son de 6 problemas cada una. Y aquí tienen una semana para hacer un problema. Eso yo creo que también tienen que dimensionarlo. Están haciendo un problema a la semana, más las otras tareas que son más bien manuales, que tenían como la idea de que pudieran organizar su conocimiento de una manera más lúdica.
las tareas que me siguen dificultando, la tarea se me hizo algo complicado, se me quedaron repetidos ahí con el copy-paste de las cosas. En las sugerencias, bueno, las actividades, las interactivas, aunque no haya décimas, dicen, siento que después de ellas uno, sí, ayudan a despertar, yo también estoy de acuerdo con eso, que ayudan a mejorar la atención. Que existan más posibilidades de utilizar Kahoot u otro programa similar, cambiar las tareas por otro proceso, eso ya lo acabo de explicar. A mí en lo personal me gusta el curso, no estoy llegando a las clases y las tengo que ver grabadas, ya, pero eso, qué bueno, menos mal que están grabadas entonces. Ah, sí, eso es lo que dice, tenerlas grabadas es un gran beneficio. Ojalá poder arreglar todo para volver a clase. Sí, ojalá que pueda. Que existan más opciones de tareas, no solo una. Bueno, ahí ya. Dedicación, yo espero que la persona que escribió dedicación haya sido dedicación hacia sí mismo, porque yo a este curso me he dedicado, y Mariana a este curso también se ha dedicado harto. Así es que no me siento aludida. Aquí hay una sugerencia, en las presentaciones de Vimeo se podría colocar la imagen de lo que vamos a usar para la demostración para comentarla. Y luego se podría ubicar la imagen junto al texto de la demostración, puesto que al ver la demostración en palabras genera un poco de confusión, estar cambiando las diapositivas pasadas para visualizar la imagen. Así es que sí, voy a... ya en esta presentación no lo tenía y no la cambié, pero es una buena sugerencia, pero también pasarles un poco la sugerencia a ustedes, cuando estemos haciendo una demostración, es bueno que en un cuadernito también vayan haciendo su monito y vayan en su papel y con sus colores ahí marcando y viendo qué es lo que está ocurriendo. Eso también ayuda. De repente uno mira una demostración simplemente y la entiende perfecto porque se lo explicaron bien, pero después cuando la trata de hacer de nuevo, como no la ha hecho, no ha hecho ni una parte uno, se pierde otra vez. Bueno, recalcar la flexibilidad con las entregas, está todo muy abierto al diálogo, enfocado a buscar soluciones, sin duda, eso se los he dicho desde el principio, siempre es preferible entregar atrasado que no entregar. Hay un castigo, sin duda, la palabra castigo no le pongan ninguna cosa emocional, es una palabra nomás, porque también hay personas como las que escribieron ahí que se quedaron hasta las 2 de la mañana para terminar a tiempo. Entonces uno tiene que también respetar a esas personas. También quería decir, como aviso de utilidad pública, que hacer mapas conceptuales o diagramas de todos los cuadriláteros y luego pegarlo en la pared ayuda mucho a ordenar los conceptos en nuestra cabeza. De hecho, ese fue el trabajo que di el año pasado como parte del examen a quienes les tocó dar examen, hacer este mapa con los cuadriláteros. Y lo hicieron en cartulina, qué sé yo y todo. Porque también es materia que vamos a tener que ir recordando a lo largo de la carrera. Así es, que van a estar usando muchas veces. No sé si tienen preguntas, comentarios al respecto o de otra cosa, ¿no? Profesora, con Cuéntame. respecto a lo que se estaba hablando del examen, en este semestre no hay examen, o sí hay. O sea, si usted se saca, tiene un promedio 3,5, tiene que dar examen si quiere aprobar. O sea, puede decidir que no, porque ya sacaste un 3,5, teniendo tareas y trabajos que hacer, es porque, pucha, uno realmente se dedicó poco al curso, pero el derecho está. El derecho Ya. es desde el 3 hacia arriba. Ah, ya. Así que sí, hay examen. El examen oral, sí. Ahí sí que eh, a quienes no les gustan las tareas van a estar felices. ¿Sí? Es examen oral. ¿Algo más? Ahora el chat. No sé, la Samira puso no. Ah, no, nada más. Ok, gracias, Samira. Muy bien. Vamos a ver entonces quién nos va a contar cómo anduvo la tarea. Este es el de la tarea, este es el de la tarea. Francisca.
Te vi por ahí, así es que Sí, no, sí, sí estoy, pero es que justo esta semana no la, no la alcancé a terminar, porque ya la tengo todos los dibujos en GeoGebra, pero me falta escribirlo y no la tengo lista, la verdad. pero ¿puedes explicarla? Es que me da vergüenza. Preferiría hacer la otra cosa para que se vea el viernes, porque igual eh, No, no es, no preferiría está hacerla. Esa era una posibilidad si es que, por ejemplo, no podías estar en clase porque estaba en el curso que tenías topón. O sea, sí, es tu decisión, pero esto te cuesta la nota. De hecho, lo que escribí es que eh, tenían un 1 si les ponía en Francisca. Al final no les he puesto un 1, pero les he bajado la nota fuertemente. Así que es tu decisión. No, profe, no. No. Quienes quieran saber de la tarea nos podemos quedar al final de la clase y les cuento. ¿Sí? Ok. Vi ahí en el chat que Byron está de cumpleaños y día. Feliz cumpleaños, Byron. Yo estuve de cumpleaños antes de ayer, el lunes. Bien. Vamos Muchas entonces a la gracias. Feliz cumpleaños para ustedes, atrasado, sí. Lamentablemente. clase. Bien. Lo que vamos a ver hoy día, si ustedes se fijaron, hoy se ve bien poquito, pero ahora es un teorema bastante fuerte y probablemente les complique, así que no se amarguen si algo no lo entienden, simplemente me interrumpen y lo volvemos a mirar, ¿ya? Es un teorema con sus consecuencias, nada más, pero es un teorema importante. Y es este. En un polígono regular, nos vamos a dedicar solo a los polígonos regulares hoy día, las bisectrices de los ángulos interiores son concurrentes y el punto de concurrencia equidista de los vértices del polígono. Interesante, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Profe, Dime, Paola. ¿qué significa que sean concurrentes? Significa que tienen un punto en común, todas ellas, Ah, ya. ¿ya? Y el punto de concurrencia es lo mismo que el punto de intersección. Mira, ustedes saben que el GeoGebra tiene la posibilidad de dibujar polígonos regulares del tamaño que uno quiera. Así es que, o sea, con el número de vértices que uno quiera. Pongámosle, no sé, 9, ¿les tinca? No, muy grande. Siempre pasa esto. Ahí, por ahí. Ahí se ve bien, ¿cierto? ¿Se acuerdan de los polígonos regulares? Ah, claro, tenían todos los lados congruentes, no iguales, y todos los ángulos interiores congruentes. Eso significaba regular, que era equilátero y equiángulo. ¿Se acuerdan? Bien. Y entonces dice las bisectrices. Oh, yo sé construir, yo sé dibujar bisectrices, pero el GeoGebra me facilita mucho la vida. Ahí hay una bisectriz. ¿Cuántas bisectrices voy a tener? Como tengo un polígono de 9 lados, voy a tener 9 bisectrices. Dos bisectrices obviamente se intersectan en un punto, porque si fueran paralelas, entonces ese ángulo sería un ángulo extendido, ¿verdad? Así que no es problema. Pero la gracia es que el teorema dice que si tomo cualquier otra bisectriz, pasa por el mismo punto. Sería coincidencia, voy a tomar otra, el mismo punto. O sea, ¿será que las 9 bisectrices pasan por el mismo punto? El teorema dice que sí. GeoGebra está diciendo que sí. Aquí me quedó una que no hice. Ahora debería yo ser capaz de demostrarlo, ¿verdad? Estoy Falta el viendo que... punto C y el punto B, profe. Ah, sí, no importa. Ah, ya. Ya me había cansado nomás.
Ahí está la otra. Ahí está la otra. Una consulta, en este polígono, la bisectriz del ángulo también es perpendicular al lado contrario, ¿verdad? Claro, pero hay que Ya. demostrarlo. O sea, yo lo estoy mirando, ¿bien? Obviamente. Claro. Y va a ser cierto en cualquier polígono regular con un número impar de lados. Ah, ya. Una bisectriz es una simetral. De hecho, lo tenemos escrito un poco más abajo. Así que es perpendicular y ese es el punto medio. Pero hay que demostrarlo primero. Miren qué interesante. Y bueno, pues, y eso será a lo mejor siempre cierto. A ver, déjenme. Bueno, no, voy a hacer uno nuevo mejor. ¿Y si dibujo un polígono cualquiera? Voy a dibujar uno con 6 lados. Y le pido las bisectrices. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? 2, por supuesto, siempre se van a intersectar en algún punto porque no son paralelas, eso uno siempre lo puede decir. Pero miren, voy a tomar esta otra. Ni por las 4 de la mañana, ¿se fijan? Y esta otra. Voy a moverlo un poquitito para que vean que ese no es que yo me haya equivocado en el punto medio. Cada bisectriz va por su cuenta, va donde quiere. Incluso si se corta ahí, eso no necesariamente me dice ni siquiera que esa ahí sea la bisectriz de este otro lado tampoco, ¿verdad? De hecho, ¿ven? La bisectriz del ángulo DCB pasa por el vértice F, pero eso no significa que FC sea la bisectriz del ángulo AFE. La bisectriz va por otro lado. Eso tiene buena el GeoGebra, que uno confía ahí en que los dibujos están buenos. Así es que no tiene por qué darse. Las bisectrices pueden ir cada una por su cuenta a intersectarse y las puedo hacer intersectarse donde quiera. ¿Sí? Y también puedo ir ahí a tratar de que se junten todas en un polígono. Pero claro, me están faltando ahí unas bisectrices. Esta va a ser una propiedad de los polígonos regulares, el que se junten todas en uno solo. Después vamos a ver que en los triángulos da lo mismo, se juntan de todas maneras. Y algunos cuadriláteros que no son regulares también lo van a cumplir y nos va a permitir dibujar circunferencias inscritas. Esa es propiedad para el otro semestre. La de los triángulos la vamos a ver al final de este curso. ¿Sí? Ya, entonces tengo mi teoremita, tengo que tratar de demostrarlo. Siempre las demostraciones con polígonos se hacen por inducción sobre el número de lados. Esa es la forma, la demostración formal. Pero como nosotros no tenemos inducción, lo que hacemos es una idea, un sketch de la demostración considerando un polígono de n lados. Un polígono cualquiera de n lados. Y ahí vemos cómo es el proceso, que es un proceso iterativo. Y al ser un proceso iterativo, eso me dice que se hace por inducción la demostración formal. Cuando aprendan inducción se van a dar cuenta que lo que importa es saber cómo hacer este cálculo que vamos a hacer ahora y el resto es una técnica formal, ¿sí? Lo de la inducción, pero que me permite ahí decir que es para todo. Pero consideré un polígono regular de n lados, como tenemos GeoGebra, podemos tomar ahí uno de hartos lados. Aquí incluso lo dejé así la figura para que vieran que no tiene importancia cuántos lados dibujé. ¿Ya? Dibujé algo con hartos lados para que se notara nomás. ¿Sí? Y entonces empecemos a mirar. Tengo ahí mi polígono de n lados y puedo dibujar las bisectrices. Dibujé la bisectriz AO y la bisectriz BO. La bisectriz AO es la bisectriz de este ángulo que está aquí. ¿Sí? Y la bisectriz BO, la bisectriz del ángulo ABC. ¿Qué es lo que podemos decir? Bueno, nosotros sabíamos que ese ángulo
y ese ángulo son congruentes, ¿verdad? Sí, claro, ¿por qué? Porque son ángulos interiores de un polígono regular. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ya. Voy a borrarlos para no llenar tanto de raya. Y resulta que estas rectitas AO y BO son bisectrices. Por lo tanto, ¿qué es lo que puedo deducir? Que ese ángulo que mide la mitad del que había marcado y ese ángulo que mide la mitad que había marcado son Congruentes. congruentes. Y cuando tengo dos ángulos congruentes en un triángulo, ¿qué ocurre? Es isósceles. Es isósceles, ¿por qué? Sus ángulos basales son congruentes. Y sus lados son lados. Al ser los ángulos basales congruentes, lo que sabemos es que los lados son congruentes. Ese fue el teorema que vimos cuando estudiamos los triángulos isósceles. Y al tener los lados congruentes, entonces por definición son isósceles, para no saltarnos pasos, digamos. Ya, o sea que la parte del teorema que decía que ese punto de intersección equidista de los vértices, el punto debería ser este punto O, ¿verdad? Este es el punto de intersección que ando buscando. Pero yo solo intersecté dos bisectrices y ya vi en el ejemplo que miramos ahí de ese hexágono no regular que dos bisectrices se pueden intersectar en una parte y las otras dos en otra parte que nada que ver. Esa es la parte central de mi demostración, ver que ese punto O efectivamente es el punto de concurrencia, decimos en geometría, intersección, dice uno en cualquier otro lado, de esas bisectrices. Y entonces el truco es el mismo que hemos usado en demostraciones anteriores. En vez de trazar la bisectriz del ángulo BCD, lo que vamos a hacer es trazar este segmento OC y demostrar que es la bisectriz. ¿Me siguen? Sí. Ya, trazamos ese segmento OC. ¿Qué podemos decir? ¿A alguien se le ocurre algo con qué carrilearse? Si aquí finalmente es ese el punto. Algo con que llenar, yo siempre digo salvar el honor de la familia, una línea más, una línea de algún razonamiento, que a lo O mejor no me sirve de sea, nada, pero algo. esos dos triángulos comparten un lado, que es BO. Ya, Como es bisectriz igual. esa es una línea que puedo agregar. Y por último, ya dejé una línea más. A lo mejor no va a llegar a ninguna parte, pero es lo que se me ocurrió, escribo. BO es un lado común. Como es bisectriz, entonces ese también Ya. es un angulito celeste con una rayita. Muy bien. Como es bisectriz, el ángulo va. Perdón. Ah, no. Sorry. Ahí. Como es bisectriz, el ángulo OBC también es congruente y como dijo, parece que fue la Natalia, es celestito, porque usamos los colores para acordarnos de eso. Y es un Miren, polígono regular, entonces sus lados son iguales. Entonces PC es los lados congruente. son congruentes, Ay, no iguales, recuerda, estamos en geometría. Después Mm. uno relaja exactamente. El polígono es regular, mire, hemos escrito tres líneas, pucha, tres líneas sin saber leer ni escribir, hemos logrado escribir tres líneas ahí. Ese lado y ese lado son Congruente. congruentes. Y por ¿Y criterio qué es lo LAL, que se armó? se puede decir que ambos triángulos son congruentes. entonces Exactamente. AO Fíjense es que tengo congruente con OC. rosado, celeste, amarillo, rosado, celeste, amarillo. Eso me dice criterio LAL. Los triángulos esos son congruentes. Por lo tanto, El AO es congruente con OC ¿y eso por qué, Natalia? porque son lados correspondientes de triángulos congruentes. Perfecto. Pero no solo eso.
Además, el ángulo OAB es congruente con el ángulo OCB porque son ángulos correspondientes a triángulos congruentes. Qué interesante. Ya, y si OCB es congruente con OAB, ¿qué pasa con el ángulo OCD ahora? Es congruente con OCB, porque es bisectriz. El ¿O no? porque es el que está incorrecto. Ah, ya. No sé. A ver, déjeme A pensar ver, un Profe, poquito. ¿cómo era de nuevo? el ángulo BCD es uno de los ángulos del polígono regular. ¿Sí? Por lo tanto, es congruente con el ángulo ABC, por ejemplo. ¿Sí? Voy a marcarlo con otro color para que los vean. Con ese. Ese angulito de ahí, grandote, es congruente con ese angulito de ahí, ¿o no? Claro, porque son ángulos interiores de un polígono regular. Ujú. Y entonces cuando sí, yo me pregunto por el ángulo OCD, ¿cuánto mide? mide celestito con una rayita igual. Mide lo mismo que todos los otros, claro. Es la única posibilidad, ¿verdad? Claro. Y Entonces, entonces, por eso. por lo tanto, mi conclusión de eso es que OC es la bisectriz del ángulo. Ah, eso es lo que ¿Entienden ahora? queríamos demostrar, ¿cierto? Sí. Claro, para allá íbamos. Entonces, Ah, ya. uno tiende a, a usar lo que todavía no tiene en las demostraciones. Trazamos OC así, pajareando, de la nada. Teníamos este punto O y teníamos este punto C y trazamos un segmento. Nunca hemos visto que sea bisectriz ni que tenga ninguna propiedad. Llegamos a que es la bisectriz. ¿Y cómo llegamos? Ah, primero vimos la congruencia de estos dos triangulitos y después al ver que ese ángulo era celestito, entonces para poder completar el ángulo interior me faltaba un celestito también. Y ahí es que descubrí que estos dos ángulos eran congruentes y al ser congruente eso me dice que ese segmento me dividió el ángulo BCD en dos ángulos congruentes, por lo tanto por definición es la bisectriz. Comprendo. ¿Vieron? Entonces, por un lado demostré que también está a la misma distancia el punto O de C que de B y que de A, y que además OC es la bisectriz. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo sigo? Exactamente igual. Ahora voy a ir al D y trazo o D. ¿Qué es lo que va a pasar? Por criterio LAL, otra vez, voy a cambiar ahí porque estos lados son todos rosaditos, ¿cierto? Y ese va a ser ahora el lado común con el que partí. Ah, ya, por criterio LAL, estos son congruentes y por lo tanto, este también pasa a ser eh, congruente con los anteriores y este ángulo es congruente y por lo tanto este también. Esta también es bisectriz. ¿Cuántas veces voy a repetir eso? Hasta que termine, ¿cierto? Ajá. ¿Están ahí? Sí. ¿Preguntas? Profe, en un momento dijo, o sea, como que las dos partes de la demostración era demostrar que era, o sea, el tema de la bisectriz y el otro era el que equidistan. Ahí Ujú. con decir que OB es congruente a OC, ahí con eso se demuestra eso. Ahí estoy diciendo que O equidista de B y de C, pero ya sabía que equidistaba también de A, y con este proceso voy a seguir adelante y voy a demostrar que todos estos segmentos son congruentes, es decir, el punto O equidista de todos estos vértices. Ah, Equidista ya. significa estar a la misma distancia. ¿Y cómo demuestro que algo está a la misma distancia? Diciendo que el segmento, esa es la definición de distancia, ¿verdad? El segmento que los une mide lo mismo en todas partes. Ya, ¿Está bien? sí, profe, gracias. Bueno, borremos para no seguir con las rayas ahí hacia adelante. Bueno, y lo que está escrito aquí es exactamente eso. A ver, tengan ahí en su cuaderno a mano su dibujo. Primero,
consideramos un polígono regular de n lados. Ese n es el que queda ahí en el aire, y por eso es un sketch de demostración. Y el n es lo que rescato cuando hago la demostración después por inducción, como les digo. Por lo tanto, la formalidad, se van a dar cuenta que es muy simple transformarlo en una demostración absolutamente formal. Lo que importa es que conozcamos el argumento. Entonces, lo que hay que demostrar es que las bisectrices son concurrentes, es decir, que todas ellas tienen un punto en común. Sabemos que las bisectrices son todas diferentes porque tienen vértices diferentes, ¿verdad? Así que hay un punto por lo menos que no está ahí. Y entonces son rectas distintas y lo que vamos a demostrar es que todas tienen un punto en común. Y entonces en nuestro dibujo trazamos primero las bisectrices. Puse ahí de A y de B, las que pasan por los vértices A y B, y que son las que se intersectan en un punto que llamé O. ¿Sí? Tenía mi polígono regular de n lados, así que por lo menos tenía un vértice A y un vértice B, y ahí tracé las bisectrices. Esas son las que están en rojo. ¿Sí? Y el punto en que se intersectaron, puesto que no eran paralelas, lo llamé O. Mi conjetura, lo que se me ocurre a mí es que, o sea, lo que tiene que pasar es que ese O sea el punto de concurrencia, pero no lo tengo. Y entonces esta demostración voy demostrando las dos cosas a la vez, las dos cosas juntas. Tal vez eso es lo que más complica en el argumento. Uno esperaría que si un teorema entonces se muestra la parte 1 primero, que son todas concurrentes, después la parte 2, que son todas equidistantes, etc. Y no, pues aquí se va haciendo todo junto. Y de una manera bien indirecta. Listo. Entonces, ¿qué es lo que teníamos? Que esos dos ángulos que estaban en celestito eran congruentes, ¿verdad? Por ser bisectrices, esas sí que eran bisectrices, y por lo tanto los lados correspondientes de ese triángulo eran congruentes. Eso era lo que demostramos ahí, anoté en teorema. Y por lo tanto el triángulo era isósceles. ¿Ya? Perfecto. En realidad lo del triángulo isósceles no era lo que necesitaba eran los dos lados congruentes, pero ahí los tengo. Entonces mi punto O está a la misma distancia de A que de B. Hasta ahí vamos. ¿Sí? Esas dos bisectrices se intersectaron en un punto O y ese punto O está a la misma distancia de A que de B. Y entonces trazamos ese segmento OC. Y lo que queremos probar ahora es que OC es la bisectriz del ángulo que hay ahí en el vértice C y que además OC mide lo mismo que OA y que OB. Pero esas son las dos cosas que me interesan. Ok. Y entonces, lo que ustedes mismos se dieron cuenta, esos dos triángulos que formamos, el AOB y el COB, son congruentes por el criterio LAR. ¿Por qué? Porque los dos lados del polígono regular son congruentes, porque es un polígono regular, había un lado común, y esos ángulos los tenía congruentes porque esa era una bisectriz. Así es que, fantástico, porque entonces tengo que lados correspondientes de triángulos congruentes son congruentes. Así es que OC y OA miden lo mismo. Fantástico. C está a la misma distancia de O que la distancia que estaba A y que está B, porque ya lo demostré. Y por otro lado, me salté la parte de que, me salté lo que quería demostrar, pues, lo borré, se ve. El ángulo, los dos ángulos eran congruentes por ser ángulos correspondientes de triángulos congruentes, y eso significa que OC era bisectriz. Me la salté, no sé, debo haberla pasado a borrar. Así que bueno, si ya terminé con mi polígono regular, por ejemplo, si tuviera un triángulo equilátero, ya terminé hace rato, o sea, no, terminé ahí, y si no, voy a continuar, ¿cuántas veces? Bueno, todas las veces que sea necesario hasta que llegue al último vértice. A ver, aquí voy a volver a mi monito. Después del D voy a seguir con el E y con el F, etcétera. Y si aquí voy en el Z, no importa, cuando llegue a este, aquí voy a terminar con la misma
con la misma demostración, porque ustedes vieron ya que se va armando en cadena. Estos ángulos congruentes, entonces estos ángulos congruentes, entonces estos dos de acá van a ser congruentes, etc. Así es que con eso tengo mi demostración. Las bisectrices en un polígono regular, no se olviden el monito que hicimos, todas llegan a un mismo punto y que lo llamamos O. O es el punto de concurrencia de las bisectrices, así se llama, a ese punto de intersección. Y es un punto que tiene la propiedad de que equidista de los vértices del polígono regular. Todos los vértices están a la misma distancia. Por lo tanto, hay una circunferencia que pasa por ahí. ¿Cierto? Eso es lo que significa que haya un punto equidistante de otros. Bueno, como corolarios, hay varios, algunos que estuvieron mirando en el monito, ¿verdad? En un polígono regular, las simetrales de sus lados son concurrentes y el punto de concurrencia coincide con el punto de concurrencia de las bisectrices. A ver, esto parece trabalengua. Ya, tengo un polígono regular. Trazo las simetrales. Ah, pero los triángulos, ¿se acuerdan que eran unos triángulos isósceles? Así que las simetrales son las alturas. Claro, claro que llegan al punto, efectivamente. ¿Y van a ser congruentes? Claro, porque son alturas de triángulos congruentes. Fantástico. Eso puse. Las simetrales corresponden a las alturas de los triángulos isósceles antes construidos, así que también concurren en el punto O. Todas pasan por ese mismo punto O. Y el segundo corolario es que en un polígono regular, el punto de concurrencia de las bisectrices de sus ángulos y de las simetrales de los lados equidista de los lados del polígono. Claro, lo que acabo de decir. Son alturas y son triángulos congruentes, por lo tanto, las alturas son todas congruentes. Eso también lo vimos en una de las clases anteriores. Las alturas de triángulos congruentes son congruentes. Esa es la demostración. Estupendo. Voy a irme al GeoGebra unos segundos. Voy a volver a mi polígono regular. Sí, polígono regular. Pongámosle 8 lados ahora para que no sean todos con número impar. Ahí está mi polígono regular. ¿Qué es lo que pasó con las bisectrices? Si tengo un polígono regular, en realidad me basta con trazar cualquier par de bisectrices y me va a dar el punto O, porque ahora sé que todas las otras bisectrices van a llegar donde mismo, ¿verdad? Voy a cambiar el nombre para que se vea que es un O. Okay. ¿Cuál fue nuestra construcción? Fue con estos triángulos isósceles, ¿verdad? Fíjense que ahí hay un triángulo, le voy a cambiar el color, ¿sí? Para que lo vean bien. Lo que estuvimos armando fueron estos triangulitos isósceles. ¿Qué gracia tienen todos los triángulos isósceles? Todos los triángulos que se forman aquí son isósceles y son todos congruentes, ¿verdad? Y fíjense lo que tenemos. Una circunferencia que tiene centro en O y que pasa por cada uno de los vértices del polígono. Esa que está ahí. Por ahí está, para que se vea. Pero también tenemos, miren aquí el punto medio. El punto medio es de donde va a salir la altura y la simetral, porque coinciden. Pero como son todas congruentes, tengo una circunferencia ¿alcanzan a ver? Sí, profe. A ver si la marco ahí.
En un rojo más furioso, en un naranjo. Ahí para que lo vean bien. En el mismo centro tengo dos circunferencias. Una que pasa por todos los vértices del polígono regular. Y otra circunferencia que está por dentro, ¿se fijan? Y que va tocando. ¿Dónde va a tocar ahí? El punto medio. En el punto medio. Va tocando cada uno de los puntos medios. ¿Sí? Esas son las dos circunferencias. Déjalo ahí. Voy a ir al... No sé por qué estoy, en vez de compartir escritorio, estoy con las dos clases. Bueno, eso es lo que vamos a definir en esta larga definición. Desde el punto de concurrencia de las bisectrices de un polígono regular, que no se le olvide, hay dos circunferencias notables. Notables es una palabra que se usa en matemáticas y en general en geometría para decir esto es algo que podemos definir, distinguir. ¿Ya? En ese sentido se usa notable. La circunferencia inscrita que toca cada uno de los lados en su punto medio. La circunferencia que dibujamos ahí en naranjito. Va. La circunferencia circunscrita, que pasa por cada uno de los vértices del polígono regular. Entonces, circunferencia inscrita, porque está por dentro. Circunferencia circunscrita, porque está por fuera del polígono regular. Y esas dos palabras las vamos a usar bastante más adelante también. ¿Sí? Ambas tienen el mismo centro, pero distinto radio, obviamente. ¿Sí? Estas dos circunferencias son concéntricas, eso significa que tienen el mismo centro, y por tal razón este punto O se llama el centro del polígono regular. ¿Sí? El radio de la circunferencia circunscrita, o sea, la distancia desde el centro del polígono a cualquiera de los vértices, se llama radio del polígono regular. La palabra radio, como ven, no solo se usa para la circunferencia, pero es porque es el radio de una circunferencia, sin duda. Y en cambio, el radio de la circunferencia inscrita, o sea, la distancia desde el centro al punto medio del lado opuesto, se denomina apotema del polígono regular. ¿Conocían esa palabra? Yo no. ¿No? Yo Sí, pero tampoco. creo que A sí. veces se enseña en geometría, pero solo se define ahí porque hay varias fórmulas que ocupan el apotema. Pero es eso, el radio de esta circunferencia inscrita. Y el ángulo con vértice en ese punto O y que está formado por dos radios consecutivos se llama el ángulo central del polígono regular. A ver, ¿cuánto mide ese ángulo? ¿Alguien sabe? 360. El ángulo completo mide 360, Ujú. pero ahora estoy tomando dos radios consecutivos. La división se divide en la ¿Ya? cantidad de lados que tiene el ¿Ya? polígono en ¿Ok? la circunferencia central. O ¿Ya? ¿Y sea, cuánto es eso? ¿cuántos lados tiene ese polígono? 1, 2, 3, 4. O sea, en general tiene n lados. 360 dividido n. ¿Ya? ¿Y les suena haber visto esa fórmula antes? 360 partido en n, parece que lo viste en alguna parte, ¿o no? ¿Se acuerdan que es la medida de un ángulo exterior del triángulo? O sea, del polígono. ¿Se Sí, acuerdan se de eso? fue la tarea 2 o 3. No, la tarea 3. De ahí sale el 360 partido por ahí. Claro, esto completo mide 360. ¿Y cuántos triangulitos se forman? Ah, bueno, se forman tantos triangulitos como lados tenga, ¿verdad? Y por lo tanto, voy a tener 360 partido por n. ¿Está bien? Sí. Ya. Entonces, ¿cuál es el apotema aquí? El apotema es esa distancia hasta ahí. La medida de esa altura o simetral en ese triángulo isósceles. Ese es el apotema. ¿Cuál es el radio?
el segmento OE, la medida de ese segmento, o cualquiera de los otros, porque todos miden lo mismo. ¿Se fijan? El radio es siempre un poquito mayor que el apotema. Están relacionados porque hay aquí un triángulo rectángulo. Este es el punto medio del lado. O sea, así es que esto mide la mitad del lado, esto es la medida del apotema y esta es la medida del radio. Y por lo tanto siempre hay fórmulas ahí que los relacionan, porque teorema de Pitágoras que vamos a tener en 2 clases más nos va a salvar de esta historia. ¿Sí? ¿Preguntas? Ok. Volvemos a nuestra presentación. Bueno, ahí estaba el monito para distinguirlo. Todas las líneas verdes son entonces los radios, las líneas naranjas son apotema, todas miden lo mismo, por supuesto. El punto O es el centro del polígono y este angulito que está aquí es el ángulo central del polígono. Después vamos a hablar de ángulos centrales de circunferencia, seguramente ustedes han escuchado, porque justamente este polígono es algo que está entre 2 circunferencias y por lo tanto voy a poder usar muchas de esas propiedades en cuanto sepa algo de circunferencia, que falta un poco. ¿Sí? Así es que para la tarea 8, lo que quiero es que jueguen un ratito con los pentágonos regulares, aprovechando ya esta clase de polígonos regulares, y demostrar que en el pentágono regular cada diagonal es paralela a uno de los lados, las 5 diagonales son congruentes y cada bisectriz de un ángulo interior es simetral del lado opuesto, que fue lo que me parece que fue Ignacio el que lo mencionó al principio de la clase. Esto de que una bisectriz es una simetral es cierto en cualquier polígono impar, pero al verlo en el pentágono se le va a quedar súper grabado. Así que es una demostración bien bonita la que pueden hacer ahí, ocupando las materias de congruencia de triángulo esencialmente, y también, bueno, como tienen que probar ahí unas paralelas, van a encontrarse con trapecios bien interesantes. El pentágono es una figura que vale la pena estudiar. Si hubiéramos tenido las 16 semanas, probablemente le hubiéramos dedicado una clase completa al pentágono. No sé si tienen dudas ahí con la tarea. ¿No? O sea, ayer yo estaba viendo la tarea y se puede, porque prácticamente se podría ayudar de lo que usted dijo en la última parte, con la tarea 3 con el tema de los ángulos exteriores, ¿no? ¿Se podría ayudar Sí, uno de esa parte? sí, es posible. Eh, hemos visto ya que uno tiene hartos caminos de solución y claro, tienen que aprovechar todas las posibilidades. Ah, ya, súper. Sí, es muy probable que te resulte por ahí. ¿Preguntas? ¿Hay algo en el chat? No sé, Profe, no fue sé cuando si preguntó eso del radio y la otra palabra que yo olvidé. La apotema. Esa fue apotema. la respuesta, esa fue la respuesta que dio ella en ese momento. Discúlpame, no te entiendo, Natalia. Que ella, cuando usted preguntó si es que habíamos escuchado la palabra, ella dijo Ah, eso. ya. Gracias, Fernanda. Es que cuando estoy con la presentación ahí, quedan en una esquinita nomás los chats, entonces no me alcanza a percatar. Estoy concentrada ahí en que no se me vaya la onda de lo que estoy hablando y ponga a transmitir. Así que ya, muchas gracias por contestarme, Fernanda. A veces se me olvida a mí que muchas veces no tienen posibilidad de usar el micrófono y que me están contestando por el chat. Está bien. Ya. No sé si tienen preguntas. Esta clase es importante que la revisen, la repasen, vean que son capaces de hacer cada uno de los pasos. Y es, como les digo, les he repetido harto el tema de cómo hacen las tareas y cómo van a hacer ahora el trabajo este del enunciado y lo que hacen cuando les toca hacer el resumen. O sea, ya, logré entender, me explicaron todo, a alguien se le ocurrieron las cosas, si tampoco se me ocurrieron a mí, si estas son demostraciones que vienen de los griegos la mayoría.
pero ahora soy yo capaz de escribirla con las palabras que a mí me hacen sentido y me ayudan a entenderla. Eso es lo que tienen ahora como tarea. ¿Está bien? Podemos ir al sorteo. Si es que no tienen más preguntas. Ya, vamos entonces. Se queda un poquito, ¿se fijaron? Brian, ¿estás ahí? Parece que no. No, profe, Parece que no, parece que parece que no. no lo vi. Bueno, se enterará. Él está siempre pendiente. Y Arturo sí que lo vi. Sí, sí está. Sí, lo vi. Ya. Entonces, un buen resumen con sus palabras, con buenos monitos, y un bonito ejercicio aquí ya, como ya hemos avanzado harto en la materia, ya hay cosas bonitas que se pueden encontrar como ejercicio. Un ejercicio de aplicación, esto sí que es algo simple, un ejercicio de aplicación, no una tarea de 5 o 6 páginas. ¿Sí? Si no tienen más preguntas o comentarios, terminamos. Si alguien quiere quedarse a hacer preguntas, también, no hay ningún problema. Los espero. Bien, nos vemos el viernes entonces. Que estén muy bien. Chao, profe, que esté Chao, súper chao. bien.